Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a Debatiendo a Mente Abierta, un espacio que busca fomentar la visión crítica desde un debate sano y con argumentos sólidos. En este primer ejercicio quiero comentarles que nuestro objetivo es encontrar convergencias dentro de las divergencias dentro de varios temas. Y que así nuestras discusiones contribuyan a la construcción de un país. Este es nuestro primer programa, el cual vamos a debatir y hablar sobre un tema muy importante para Colombia y especialmente para los jóvenes, porque son la población donde más desempleo existe en este momento en Colombia. Y el tema que vamos a tratar hoy es el empleo en Colombia y vamos a valernos de un espacio que estamos viviendo en Colombia, que es el debate electoral y la coyuntura electoral, donde muchos candidatos empiezan a hablar, empiezan a proponer, y pues el empleo es una de esas grandes propuestas que los contenidos programáticos de cada candidato pues están manejando. Hoy tendremos dos participantes, dos panelistas dentro de nuestro programa, los cuales pues son de un conocimiento técnico sobre el tema del empleo y el desempleo y eso cómo contribuye a la política económica de un país. Entonces quiero presentar a los panelistas del día de hoy y darles las gracias por participar en esos espacios que lo que realmente buscan es fomentar una visión crítica y desde una coherencia clara para tener argumentos y generar consensos dentro de tanta polarización que existe en este país. Quiero presentarles el primer panelista, es Johan Fuentes, es un economista de la Universidad de los Andes, la cual tiene una experiencia amplia en temas de política económica y en especial de empleo. Y el segundo panelista es Giovanni Acevedo, quien es un columnista y un opinador que siempre está buscando esa coyuntura frente a lo político y escribir sobre todos estos temas que se encaminan hacia un debate sano y posiciones muy coherentes. Entonces les doy la bienvenida, quiero que se presenten un poco, hablen de ustedes un poquito y seguimos con el tema. Bueno, buenas noches, Camilo, Giovanni, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues yo soy Joan Fuentes, soy economista de la Universidad de los Andes y he sido consultor en diversas entidades como el Departamento Nacional de Planeación, en donde he trabajado en temas de empleo y de mercado laboral. Entonces, bueno, estoy muy interesado por dar mi análisis sobre la coyuntura actual en el tema de desempleo, informalidad y cómo las distintas propuestas de los candidatos se ajustan o no a lo que considero desde la academia y desde los datos que es lo que necesita el país. De nuevo, gracias. Dice, muchas gracias, Johan. Y Giovanni. Bueno, pues de mí no hay que decir mucho. Yo he trabajado en varios proyectos sociales en Colombia y en varios países de América Latina. He trabajado en gobierno nacional en temas de política pública de juventud y me divierto mucho participando en estos espacios y debatiendo un poco sobre las coyunturas que nos interesan a los que no somos tan jóvenes y a los jóvenes de este país. Bueno, pues decirles que muchas gracias por este espacio, por tener tiempo para debatir, para que se genere un debate sano y pues hablar de un tema que es muy importante para la población colombiana, pero pues en especial para los jóvenes. Y es que en Colombia, para el mes de febrero del 2022, la tasa de desempleo fue del 12.9%. Sí se ha generado una disminución a comparación de la misma fecha del año pasado,
pero igual sigue siendo muy preocupante esos datos. Y aún más preocupante y es que el 20% de esos datos son de los jóvenes. Los jóvenes aún seguimos siendo una de la población más, y me incluyo, aunque pues ya estoy saliendo de ahí un poco, pero me incluyo en esa población, y es muy preocupante ver cómo la población que está empezando a entrar a ese mercado laboral no está entrando de una manera tan fácil. Y es un tema en el cual quiero que nos centremos en el tema de los jóvenes y de cómo vamos y cómo se propone emplear a los jóvenes de nuestro país, que pues somos la nueva o son la nueva fuerza productiva en el país. Y pues empecemos con eso, empecemos a hablar sobre el panorama que ustedes ven en Colombia del desempleo en general, el desempleo y las brechas que eso genera. Y eso cómo puede verse relacionado con las problemáticas económicas que vemos en este momento en Colombia. Una de esas, y lo acabamos de ver, es la carestía que vivimos en este momento, la inflación que estamos viviendo. Y pues ya que tenemos un economista acá, pues es interesante saber qué relación tiene, qué hay por hablar sobre el tema del desempleo en Colombia y pues las brechas que tenemos que romper. Entonces, empecemos a hablar de eso. Johan, yo quiero saber cuál es esa visión que desde la economía, desde la teoría económica, pues podemos hacer una lectura seria. De acuerdo. Bueno, para empezar hay que partir de reconocer que el problema del desempleo y de la informalidad es uno de los mayores problemas de la economía colombiana y que es especialmente grave en Colombia y sobre todo en los jóvenes. De modo que, pues, el status quo no nos funciona. Hay que cambiar, hay que plantear unas políticas que puedan revertir esta situación. Y yo creo que en el debate político yo he encontrado como dos visiones de cambio. Una que es la que representa Gustavo Petro y otra que es la que yo llamaría la visión de las reformas estructurales. Y yo creo que esa es la visión correcta. Colombia lo que necesita es una reforma laboral, una reforma pensional y una tributaria que logre arreglar los problemas que tiene en específico nuestro mercado laboral. Dentro de esos están unas grandes rigideces y una desconexión profunda entre lo que es el sistema educativo, sobre todo las universidades, con el mercado laboral. Entonces, quien atienda a las reformas estructurales y plantee la forma de resolver esos dos problemas, creo que tiene la capacidad de encaminar al país por el camino correcto. Ok, pues hablando un tema un poco ahí, tocando como la cuestión de la educación, demos un dato, ¿sí? Y es que el DANE nos dice que 1.200.000 jóvenes que están entre los 15 y 28 años están fuera de ese sistema educativo, pero también están fuera de esa fuerza laboral. Entonces sí hay muchos jóvenes que ni se están educando ni están laborando. Entonces, pues, no sé ustedes qué opinan sobre el tema y qué debemos hacer. Realmente, ¿cómo podemos vincular a los jóvenes en el sistema educativo y cómo podemos vincularlo ya en lo laboral? Claro, no entrando en materia de propuestas para la educación, sino cómo vinculamos esas dos cosas, ya que Johan nos dice que pues hay que tener una reforma también en ese aspecto y ver que las mismas universidades entren a hablar más sobre la inclusión laboral de los mismos estudiantes. No sé si Giovanni. Yo me quiero regresar un par de pasos a la primera pregunta que respondió Joan, y es que además de los tres puntos que él señaló que son importantes para poder
de alguna manera fomentar el empleo en Colombia y dignificarlo y poder formalizar gran parte del empleo y que todo este engranaje funcione, yo sí creo que la educación es fundamental, porque una de las razones dentro de las tantas que hay por qué hay desempleo en un país como Colombia y comparándolo con América Latina, pues sin duda somos países pobres, somos países que la pandemia nos dio muy duro, se cerraron empresas y también hay un histórico que nos tiene en la situación puntualmente de desempleo que presentamos. Pero sin duda también Colombia es de esos países que está atrasado en la formación de, no sé si la palabra sea profesionales o personas calificadas para ocupar cierta demanda laboral. Y yo creo que, aunque Camilo decía que no nos metamos mucho por ahora en la educación, yo creo que justamente ahí está la nuez de todo este problema. Porque los trámites que propone Joan hay que hacerlos, o sea, eso es algo que no tiene demasiada discusión en el sentido de que hay que afrontar esa decisión y no sé cuál de los presidentes hoy está dispuesto a asumir el costo político que esto acarrea, pero a la par de eso, quiero decir, de nada sirve arreglar la casa si no hay un plan de formación profesional técnica a todas las personas que están por fuera del sistema laboral en el país. Y por supuesto, la formalización también hace parte de esto. Pero si nosotros no formamos no solamente a nuestros jóvenes, sino a toda la población que está apta para trabajar en la demanda que tiene el mundo, porque es que Colombia es una parte chiquita de lo que es todo el mundo. Hoy mucha gente está trabajando en el computador, en su casa, y le está trabajando a gente en infinidades de países del mundo. Y Colombia es uno de los países con el menor porcentaje de trabajo, de teletrabajo internacional. Y yo creo que ahí es algo a lo que le debemos atacar y también en encontrar un marco legal o jurídico de cómo poder regular este tipo de trabajos en el país. Ok, válido. Entonces, el tema de educación es fundamental para poder combatir esta problemática. Pero bueno, ya que ustedes están hablando sobre las propuestas, pues evidentemente es imposible no meternos con la coyuntura electoral en este momento porque pues todos los candidatos están hablando de este tema. Pues entremos en materia, entremos a hablar sobre las propuestas puntuales que tiene varios candidatos. No vamos a entrar acá a mirar propuesta por propuesta porque no acabaríamos, pero sí quiero que veamos unas puntuales y en especial, y empecemos con pues, la propuesta que tiene Gustavo Petro, y es que la apuesta a una política del empleo garantizado, ¿sí? Buscando cambiar ese enfoque cambiar ese enfoque de subsidio de desempleo, de flexibilidad laboral, pero pues se queda ahí. Entonces, yo sí quiero escucharlos y ustedes qué consideran, cómo consideran ustedes que la propuesta de Petro de un empleo garantizado es una solución deseable y sostenible para el problema de informalidad, que también es un tema que no hemos hablado mucho, y el desempleo en Colombia. ¿Quién habla? Bueno, listo. Entonces, quiero retomar el marco con el que partí el análisis y es que definitivamente hay que hacer unas reformas, hay que cambiar toda la política en materia laboral de Colombia. Y cuando hablaba de que me parecía que el camino de Gustavo Petro era incorrecto, es porque entiendo que su visión sobre el empleo garantizado hace parte de algo más amplio, que se conoce como la teoría monetaria moderna. Esta es una escuela económica reciente que la crearon políticos de izquierda de Estados Unidos y que se basa en una confianza excesiva en la capacidad del Estado y en que tenemos que, según ellos, partir de resolver los problemas estructurales de la sociedad, como el desempleo, como el cambio climático,
gastar y buscar la plata donde sea y después mirar cómo pagar la cuenta. Entonces a mí me parece que ese enfoque sistemático dentro del que se enmarca el empleo garantizado es equivocado, es peligroso y no está entendiendo realmente cuáles son los problemas específicos del mercado laboral colombiano para poder plantear las soluciones que se adecúen a este contexto. Entonces, hablando del empleo garantizado en particular, lo que ellos dicen es deber del Estado garantizar que todos los que busquen empleo lo obtengan. Entonces, en eso consiste. Todo el que vaya y le pida trabajo al gobierno, le dan trabajo. Pero es que eso es muy riesgoso por varias razones. Primero, en su ejecución, porque es que implicaría contratar a una gran cantidad de personas a las que es difícil controlar si efectivamente están haciendo o no un buen trabajo, ¿sí? Una empresa privada pues tiene todos los incentivos diseñados para que controle bien a sus trabajadores y para que los estimule para que sean productivos. Pues de ello depende su rentabilidad y su crecimiento. ¿Sí? Para las empresas es apenas obvio que sus trabajadores tienen que ser productivos, pero para el Estado no necesariamente es así, porque no necesariamente esos son sus objetivos puntuales y porque dentro de las dinámicas del sector público es más difícil no solo controlarlo, sino que además podría esto convertirse en un programa tan difícil de abordar que termine permeado por intereses políticos en los que se tranza eh, contratos y puestos por votos, pero ya no al nivel actual, sino a una escala mucho mayor. Entonces me parece que en su ejecución es problemático y en su financiación también, porque es que se estima que para resolver el problema del desempleo y la informalidad a través de este programa de empleo garantizado, se necesitarían más de 42 billones de pesos. Eso es más que todo el presupuesto en salud del año. Esa es una cantidad tan grande que no se puede recaudar con reformas tributarias. No tenemos la plata en este país para recogerla por impuestos y ya, o serían impuestos ya prácticamente confiscatorios, tendríamos que sacarle a la gente un montón de dinero y quebrar un montón de personas. Entonces es absolutamente inviable, es insostenible y pues tendríamos que mirar otras formas de financiación. Ellos, claro, también dentro de ese marco de su teoría defienden la emisión monetaria. Ellos creen que si el Estado tiene el monopolio de la moneda, pueden imprimir todo el dinero que quieran y así financiar todo lo que deseen. Pero eso claramente nunca ha funcionado en cualquier país del mundo, en lo único que ha derivado, incluso en Alemania, que es una de las economías más fuertes del planeta, en lo único que ha derivado es en hiperinflación y en que todo esté más caro. En este momento en el que todo está tan caro, me parecería terrible imaginarnos que esté 60 veces peor. Entonces, de nuevo, creo que esa no es la manera. Creo que parte de unos supuestos equivocados que no se acomoda al contexto ni a lo que requiere el país y que tanto en su ejecución como en su financiación es muy problemático. Entonces creo que sí hay que solucionar de forma estructural el problema, pero no es por ahí. Ese no es el camino. Ok, gracias, Giovanni. Giovanni. Pues estoy de acuerdo en lo que dice Joan sobre Petro. En realidad la propuesta de Petro es supremamente preocupante. Un poco complementando lo que decía Joan, no es, debo corregir algo, es que no es que cualquier persona que no tenga empleo vaya y el Estado le va a dar empleo o el gobierno le va a dar empleo. Eso es mentira, digamos, por lo menos en la propuesta de Petro no se lee así. De pronto entre líneas se puede entender así, pero sin ánimo de defender a Petro, lo que él propone es que va a crear estrategias para impulsar el empleo dentro del sector privado y que las personas que lleguen al gobierno a pedir empleo, no sé cómo lo va a hacer, pero deben de alguna manera demostrar que intentaron buscar empleo en distintas opciones, que buscaron empleo y después de buscar empleo no sé cuántas veces, no sé por cuánto tiempo, pues definitivamente no lo lograron y al encontrarse con una negativa constante de lograr un empleo, pues la última opción sea la del gobierno para darle precisión a lo que dijo Joan. Sin embargo, eso no deja de ser preocupante, sigue siendo preocupante porque la verdad es que hoy no hay empleo en Colombia, no porque la gente no lo busque, sino porque realmente no lo hay.
y porque muchos de los empleos que hay o de las pocas vacantes que hay buscan profesionales o personas con ciertas capacidades que Colombia no está en la capacidad de ofrecer, un poco lo que les había dicho antes con la educación. Por otro lado, FICO se centra en el sector privado. Al contrario, Petro básicamente esto que está proponiendo de darle empleo a las personas que no consigan son subsidios de empleo. Él va a destinar una bolsa de plata como subsidio para pagarle ese salario a las personas que no consigan empleo. Fico propone lo contrario, y es que la plata, en vez de gastársela en pagarle salarios a personas para emplearlas por pagarles un salario, se le inyecte como aportes o como subsidios o como incentivos a las empresas privadas para que sean ellas las que saquen más vacantes de empleo, lo que también genera un riesgo y genera una preocupación, y es cuáles van a ser los filtros y los indicadores que nos aseguren que ese dinero que se le está entregando al sector privado realmente genere nuevos empleos. Que no nos metan los dedos en la boca, como lo querían hacer con Avianca, que nos íbamos a gastar 300 millones de dólares para sostener los empleos de Avianca, cuando la plata no se fue para garantizar el empleo de nadie, sino para pagar deudas de Avianca. Para cerrar, lo preocupante realmente de esta discusión es que los dos candidatos que están punteando las encuestas y que posiblemente entre ellos dos esté el próximo presidente de este hermoso platanal, pues es que, pues pucha, uno no sabe qué pensar. Por un lado hay un tipo loco que quiere imprimir dinero y darle dinero a todo el mundo que no tenga trabajo, que para algunos eso puede ser buenísimo, para mí es catastrófico. Y por el otro lado, pues hay un tipo que quiere entregar plata a las empresas privadas, algo que han hecho todos los gobiernos, y pues la verdad es que los resultados, por lo menos lo que siente la gente en la calle, es que no han sido importantes. Y bueno, hablando un poco del tema de FICO, por ejemplo, pues dentro de sus propuestas, grandes propuestas que busca incentivar el empleo en Colombia, están los ecosistemas de emprendimiento, donde se quiere apalancar del Fondo de Empresas, del SENA, pero dentro de este esquema, dentro de ese sistema y ese ecosistema con el cual FICO quiere buscar más formación de empleo, darle como una inyección al mercado laboral, pues yo quiero hacerles una pregunta, y pues también estamos libres de que ustedes pues propongan o contradigan estas propuestas. Y mi pregunta es clara, y volvemos al tema con el que iniciamos, con un punto que iniciamos y es clave, y es en ese ecosistema de emprendimiento y en esa ecuación que está el privado, el público y el mercado, las universidades, ¿en dónde estarían? Las universidades, ¿cómo entrarían a apoyar esta ecuación que lo que buscaría es generar más empleo? Empecemos esta vez con Giovanni, si quieren. No, pues yo creo tal cual lo que dije hace unos minutos. Yo creo que yo no soy experto en nada y mucho menos en educación. Debo confesarles que he estudiado de todo y no me he graduado de nada no por falta de tiempo o por falta de oportunidades, si soy justo con mi realidad, sino porque no creo en la titulación del conocimiento. Y creo que, de hecho, hoy hay millones de personas alrededor del mundo que son mucho más productivas y son mucho más eficientes, y las empresas hacia donde van es hacia la creatividad y hacia el valor que le agregan las personas a las empresas,
y a veces la formalización del conocimiento no garantiza que la opción de contratar profesionales sea la mejor. Así que es una pregunta muy difícil para mí, porque entiendo que las universidades juegan un rol fundamental. Yo no estoy en contra de estudiar, estoy en contra de que ese estudio se certifique con un título que no garantiza nada a la hora de las capacidades que tiene una persona, solamente que saque unas notas y ya está. Y lo que uno ve en otros lugares del planeta es que las empresas están volcando a contratar gente con o sin título, no importa. No es que las personas sin título tengamos algún valor agregado distinto, solamente que en lo que se están fijando hoy las empresas para contratar es en personas que cumplan, es en personas creativas, en personas que estén en la capacidad de solucionar problemas, en personas que sean resilientes laboralmente hablando, y eso uno no lo aprende en la universidad necesariamente. Así que creo que no estoy logrando dar una respuesta lo suficientemente coherente con la audiencia, que espera algo seguramente más técnico, pero para redondear, pues sí, las universidades cumplen un rol importante dentro de cualquier sociedad. Creo que las universidades en Colombia tienen muchos problemas. La gente estudia 5 años o 6 años en algunas carreras o 4 años, mientras en otros países la misma carrera y con mejores capacidades la hacen en 2 años, en 3 o en 4. También el mercado laboral está apuntando a contratar técnicos y tecnólogos y no tantos profesionales. Creo que a la par del listado de reformas y ajustes que tiene Joan, hay que agregarle el de la educación superior, y poder entender cuál es la dinámica, cuál es la demanda laboral en el mundo para poder formar a nuestros jóvenes entendiendo esa demanda laboral en el mundo. Ok. ¿Y Johan? Bueno, yo primero quería decir pues que estoy de acuerdo con la precisión que hace Giovanni, que una propuesta de empleo garantizado no significa estrictamente darle empleo a cualquiera que vaya y lo pida, pero el punto es que al fin y al cabo está enfocada en todos los desempleados. Entonces en la práctica es lo mismo, porque ¿quiénes van a ir a buscar trabajo? Aquellas personas que están desempleadas. Y por definición una persona desempleada no es una persona que no tiene trabajo, sino una persona que no tiene trabajo y que ha estado buscando activa y decididamente un trabajo. Entonces en la práctica sería lo mismo. Y a eso va a que el programa es riesgoso y que es excesivamente costoso. Por eso las estimaciones son sobre absolutamente todos los desempleados del país. En cuanto a lo demás, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el enfoque no puede ser ni el de Petro, ni tampoco el de Fico, de simplemente decir yo le doy plata a las empresas y que hagan lo que sea. Ahora, con respecto a la cuestión de la educación, sí, claramente hay que lograr que efectivamente el mercado laboral y el sector educativo logren conectarse. Esto es con formación para el trabajo y con educación técnica. Hay que redignificar la educación técnica. Perdimos más del 70% de toda la oferta de este tipo de institutos y en Colombia culturalmente se ha visto como una educación como de segundo nivel, como como a usted no le fue bien y no pudo ir a la universidad, entonces pues le tocó en lo técnico, y eso no es cierto. Países como Alemania, que son grandes potencias económicas y que tienen bajos niveles de desempleo e de informalidad, vieron en la educación técnica la clave para lograr esa conexión tan importante entre lo que quiere el mercado laboral y en lo que forman los institutos educativos. Entonces, ahí la importancia de la educación técnica y la formación para el trabajo. En específico sobre las universidades, pues yo creo que las universidades, no sé si sean la mejor institución para proveer ese tipo de formación técnica, pero lo que sí está claro es que se necesita una mayor competencia de institutos que brinden este tipo de formación. No podemos depender estrictamente del SENA y de un par de institutos privados. Necesitamos diversificar la oferta de ese tipo de educación. Eso sí es lo que debe quedar claro. No sé si las universidades, pero
alguien más debe ser capaz de proveer esa formación. ¿Yo puedo agregar algo? Sí, claro, claro, por favor. Es que hay a ver, el tema educativo va mucho más allá o viene mucho más de atrás y no solamente el universitario. La calidad de educación en primaria y secundaria en el país en términos estadísticos es vergonzosa, sobre todo en los lugares más apartados del país. Yo ahorita no tengo los números, pero el porcentaje de personas, por ejemplo, del Pacífico, que puede acceder a la educación superior, no solamente por temas monetarios, sino por capacidades académicas, es muy bajo. La Universidad de los Andes sacó un programa para apadrinar a estudiantes del Pacífico y yo hice parte de una parte de ese programa cuando se salió a buscar a los jóvenes que iban a ser beneficiarios y no se encontró la cantidad de jóvenes con la capacidad académica para poder entrar a la Universidad de los Andes y ser beneficiarios de la beca que no solamente le cubría el semestre, sino le cubría la manutención. Esa era una beca financiada con recursos de la universidad y recursos de donaciones entre Carulla y la W. Entonces, el problema viene mucho más de atrás. Las personas que están pudiendo acceder a la educación primaria y secundaria en las regiones del país no están recibiendo una buena educación. Hay un tema con FECODE tremendo. Y, y las personas que no están cerca de escuelas para recibir esta educación, pues se quedan por fuera del sistema. Así que yo creo que yo no he visto, miren, bueno, tal vez al político que más organizada tiene esta idea, que hace mucho tiempo dejó de buscar votos, es Pacho Santos, y este man se propuso cuando se lanzó a la alcaldía de Bogotá, tenía una estrategia para llegar a todos los rincones de Bogotá con educación virtual. Yo creo que ese es un tema clave que también en Colombia no estamos abordando desde donde se debe abordar. Nada, quería agregar eso. El problema viene desde mucho más atrás. Los jóvenes no tienen las capacidades para llegar a la universidad, pues, y la universidad virtual, la educación virtual es una herramienta fundamental si nosotros queremos atacar las brechas y las inequidades al acceso de la educación en todo el país. Ok, es válido. La tecnología en este momento y la virtualidad está jugando un papel que cambia el panorama, no solo educativo, sino también laboral. Y antes de entrar, porque esto es otra parte que quiero que toquemos, que es la nueva realidad que nos dio la pandemia, pero me quiero volver un poquito y quiero preguntarles sobre esa famosa reforma laboral que Johan y Giovanni nos han hablado y que en sus propuestas los candidatos, varios candidatos, en especial Fajardo y Fico, tienen en sus programas de gobierno una reforma laboral. Pero, y quiero hacerles esa pregunta para que ustedes me den esos elementos que debería incluir esa reforma. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a una reforma adecuada y que nos convenga a todos? Dejando a un lado digamos, las personas que más se ven beneficiadas, sino que realmente cuáles son esos puntos que tiene que tener esa reforma para que realmente la población colombiana y en especial los jóvenes pues se vean beneficiados. Entonces, si quieres, empecemos con Johan. Sí. Bueno, la reforma laboral es siempre un tema muy polémico y muy complejo en aspectos políticos porque apenas se habla de reforma laboral, grupos de interés como sindicatos o gremios o gente con poder político y de movilización se oponen. Entonces, llevamos varios años intentando plantear una reforma laboral, pero ni siquiera se permite dar la discusión porque de una se
desvía el debate y se plantea que de lo que se trata es de quitarle derechos a los trabajadores. Y yo creo que nada más cierto de la realidad. Claro, algunas propuestas pueden ser malas, no toda propuesta de reforma es buena, pero es indispensable hacerla. Y lo que hay que tener en cuenta es que el problema de las leyes laborales de Colombia es que aunque tengan muy buenas intenciones y aunque sean muy garantistas, están completamente desconectadas de la realidad del sector productivo, de las empresas y pues en general de la economía del país. Entonces son reglas muy estrictas que son difíciles de cumplir para la gran mayoría de las empresas y del sector productivo de Colombia. ¿Sí? O sea, son reglas que en el papel parecen muy bien, pero que en la práctica pues son inviables. Por ejemplo, según la misión de empleo, el 97% de las empresas colombianas son micro, pequeñas y medianas empresas, que son incapaces, debido a su bajo nivel de productividad y de competitividad, de generar más de 3 puestos de trabajo. ¿Sí? No tienen la capacidad de demandar más de 3. Como no tienen esa capacidad de contratar más trabajadores, el hecho de que les impongamos tantas cargas como costos laborales no salariales, que cajas de compensación, que pago aportes a pensiones, a salud y demás, pues son además con un salario mínimo que no necesariamente se ajusta ni a las diferencias territoriales, ni tampoco a las condiciones de competitividad y productividad del tejido empresarial, pues hace que sea muy costoso. Formalizar en este país es muy costoso y estas empresas no tienen la capacidad de contratar esos trabajos como les exige la legislación. Entonces, primero hay que reconocer que esa es la realidad. Segundo, que mucha de esa legislación no está favoreciendo a los menos favorecidos, a los más necesitados en Colombia. Eso no es cierto. El salario mínimo lo que es al fin y al cabo una barrera que dice como está prohibido contratar por un valor menor a tal nivel, ¿sí? ¿Y a quiénes excluye? Pues lo que hace es que las empresas no contraten a personas que no tengan la capacidad de generarle una productividad tal que haga que se pueda pagar eso. Y eso quiere decir que manda a la informalidad, a las minorías, a las personas y especialmente pues a los trabajadores menos calificados que coinciden con ser los trabajadores más pobres o más vulnerables del país. Entonces estamos perjudicando a los que se supone que deberíamos favorecer. Yo creo en cambio que lo que necesitamos es una reducción en los costos laborales no salariales, ese debe ser un punto de la reforma laboral, es decir, dejar de ponerle impuestos al trabajo y una mayor flexibilización del mercado laboral que permita y que se adecue a las nuevas realidades pues, de la tecnología y la economía mundial, que permita otras formas de contratar, que se adecue a las verdaderas condiciones del país y que en cambio la protección se dé a través de otros mecanismos. Es decir, si no lo hacemos a través del mercado laboral y de todas estas prestaciones sociales, pues de alguna u otra manera podemos compensar a los trabajadores, pero eso se hace, en mi concepción, a través de una reforma fiscal que aumente los impuestos de renta a las personas de más ingresos. Entonces estamos dejando de cobrarle impuestos al trabajo, hacemos que formalizar sea más barato y que estas personas menos calificadas puedan tener un trabajo más estable y más formal y a cambio esa supuesta vulnerabilidad que se crearía, pues la compensamos a través de una política social más robusta que se financie con impuestos progresivos de las personas de más ingresos. Esa creo yo que es el equilibrio que logra que construyamos más empleo, más formalidad, más riqueza y también más equidad. Ok, y Giovanni, ¿qué elementos debe tener una reforma real laboral? Perdón, estaba muteado. No, pues Sí. me estoy dando cuenta que el debate se está convirtiendo en una tertulia porque estoy de acuerdo en muchas de las apreciaciones de Joan. No Y importa, además no importa. Eso también genera un buen criterio y da unos buenos argumentos para que la gente empiece a ver las propuestas como con a mí, mayor claridad. a mí me invitaron a un debate y yo venía preparado a enfrentarme a los petristas, pero fue pucha, acá no hay ninguno.
Pero y bueno, desgraciadamente no. yo creo que esta es una discusión, como dicen los memes, o como dicen los tweets, que no estamos preparados para dar. Son muchos los que han intentado, cierra la puerta, Flo. Son muchos los que han intentado, por lo menos en Gobierno Santos intentó varias veces sacar una reforma laboral. Y agregando a lo que decía Joan, por ejemplo, Rafael Parlo en el 2013 logró algunos avances que no fueron una reforma laboral, sino logró, por ejemplo, que las empleadas domésticas y este tipo de trabajadores y trabajadoras, pucha, me sentí petrista diciendo eso, pero eh, muchas de las personas que se desenvuelven en este tipo de empleo puedan cotizar por semanas, algo que el Código Sustantivo del Trabajo no prohíbe, pero lo que no está regulado es la cotización de salud, pensión, ARL y demás arandelas, y eso pues es una traba. Y modificar eso, que le daría un aire no solamente a los empleadores, sino a los empleados y le daría opciones de formalizar gran parte del empleo, pues no se puede justamente por lo que dice Joan. Los sindicatos se convierten en una especie de mafias que se oponen a cualquier decisión que ellos sientan que pueda resultar una amenaza, así sea solamente una sensación y no una realidad. Pero esta discusión alrededor de qué debe tener una reforma laboral, yo creo que es una discusión demasiado compleja para un país como el nuestro. O sea, eso implica reducir horarios laborales, que la gente trabaje menos, pero que gane lo mismo. Esa es una discusión que no quieren dar los empresarios. Eh, También una discusión de mejorar salarios. Es decir, estamos hablando, el modelo que nosotros tenemos hoy como política de empleo es de los 30 y es un modelo importado de la OIT, que eso está mandado a recoger. Pero lo que pudiera ser la luz, la guía para poder definir una reforma laboral en Colombia, pues son países que nos llevan años luz en desarrollo, como Francia, por ejemplo, o como Alemania, como lo decía Joan. Y no sé si nosotros tenemos la capacidad de dar esa discusión. Es una discusión muy, muy difícil y es un costo político que muy pocos presidentes están dispuestos a, pues, asumir. Y tal vez sin hacer una cuña ni nada de esto, pero creo que uno de los presidentes que más costos políticos asumió fue Juan Manuel Santos en muchos temas. Y este puntualmente, el de la reforma laboral, pues le quedó grande, más que no quisiera asumir el costo, sino los que no quisieron asumir el costo de la reforma laboral en el 2013 fue el Congreso, pero el gobierno Santos quiso asumir el costo y pues Rafael Pardo no lo logró lastimosamente. Sí, Perdón. no, dale, continúa y ahorita. No, que en últimas todo esto a lo que nos lleva, sumando un poco lo que dice Joan y un poco lo que yo complemento tímidamente, es que estos son temas demasiado amplios y son temas estructurales, que muy posiblemente un presidente no lo va a lograr, y ese es otro problema que tenemos en los países latinoamericanos, y es que estos esfuerzos de largo aliento no tienen un seguimiento o un compromiso gobierno tras gobierno. Y pues eso finalmente es preocupante. Y además de eso, es preocupante que un candidato como Gustavo Petro nos prometa el cielo y el agua que no va a poder cumplir. Eso realmente es lo preocupante. Pero yo hay alguna pregunta. O sea, si dijimos que Gustavo Petro no lo va a cumplir y pues ya tenemos las razones claras por qué no se puede cumplir, pero por ejemplo esas propuestas que tiene Fico de una reforma laboral y ya habiendo analizado lo que ustedes dicen, pues, también podrá llegar a ser una reforma laboral.
siendo que pues, los sindicatos, los sectores y llegar a un acuerdo, pues no se ve tan fácil en este momento y así como dice Giovanni, es una discusión la cual nos queda compleja hacer. Pero pues les pregunto, o sea, ¿Fico sí podría llegar a realizar una reforma electoral, una reforma laboral que nos ayude? Miren, si me permiten contestar primero, porque yo me tengo que bajar en unos minutos que tengo que seguir una reunión, pero Fico no lo va a lograr, ni lo va a lograr Petro. Yo creo que la persona que tenía una propuesta o que tenía el conjunto de propuestas mucho más sensatas sin que fuera lejos de ser perfecta, pero que tenía propuestas sensatas y que tenía un programa de gobierno de alguna manera robusto y con los pies en la tierra, era el de Alejandro Gaviria. Pero viéndonos en este callejón sin salida y viendo por un lado a un loco como Gustavo Petro y no sé cómo definir a Fico, pero porque es que es todo al tiempo. Ok. Pero a un tipo como Fico, pues uno ¿qué hace? Es que ni Fico ni Petro tienen, a ver, ninguno tiene no existe una persona que tenga la fórmula para solucionar todos los problemas de un país tan complejo como el nuestro, que además es un país muy parecido a los del vecindario. Yo siempre me refiero en términos de política a América Latina. No somos muy distintos a los demás. O sea, no es que seamos la oveja negra de todo el vecindario, es una realidad que compartimos con otros. No existe una persona que tenga el conjunto de soluciones para sacarnos del mierdero en el que estamos. Pero cuando uno ve a Gustavo Petro y cuando uno ve a Fico, pues, pucha, uno no sabe qué hacer. Porque es que si existiera alguien con una mínima posibilidad de hacer cosas reales y con propuestas aterrizadas, pues ese alguien no está en la baraja, ni siquiera está en la baraja, ni siquiera están los opcionados. Entonces, pues mi respuesta es que ni Fico ni Petro son la solución. Pero viendo en este callejón, pues lo único que les puedo decir es que no voy a votar por Petro. No, pues me dejan acá con un susto tenaz. Y pues bueno, para que empecemos a cerrar este debate, que no fue debate, sino fue una tertulia, que en últimas pues contribuye también a generar buenos criterios, quiero que cerremos el programa le digamos a las personas que están viendo este programa qué es importante frente al empleo, qué es, cómo podemos ver críticamente esas propuestas, cómo podemos ver críticamente a esos candidatos y pues qué tenemos que tener en cuenta. Y como una invitación a ser más coherentes. Bueno, entonces yo quiero partir de que estoy de acuerdo en que ni con el continuismo, ni tampoco con una propuesta de cambio que es a todas luces incorrecta. Además, también hay que tener en cuenta que el Estado colombiano es el de menor confianza de toda la OCDE. O sea, si hay una crisis especialmente crítica y que permea a todos los aspectos de la sociedad colombiana, pero especialmente a lo que tiene que ver con el sector público, es una crisis de confianza. Entonces, el problema es que cualquier intento de reforma no solo va a ser bloqueado, como es apenas de esperar, por grupos de interés que se podrían ver, poderosos grupos de interés que se podrían ver perjudicados por ellas, sino además que la gran mayoría de la población ni siquiera estaría dispuesta a dar el debate o a tratar de entenderlo, sino que por su enorme desconfianza por el Estado y pues por los políticos, pues no va a permitir que eso pase. Entonces, lo primero tiene que ser recuperar la confianza. Recuperar la confianza en el sector público tiene que ser el primer objetivo del próximo presidente. Y en ese sentido yo creo, y trato pues de mantener ese sesgo por el optimismo,
yo creo que sí existe alguna posibilidad a través de un centro político que sea capaz de acaparar la mayor o de lograr la mayor cantidad de consenso entre los diversos sectores para empezar el camino hacia las reformas que necesita el país. No creo que en 4 años se pueda resolver todos los problemas. Ningún presidente va a ser capaz de hacerlo, pero sí se pueden sembrar los cimientos, se puede empezar el camino hacia lo que necesita el país, recuperando la confianza, ampliando los consensos. Y voy a dar un ejemplo. Una reforma tributaria podría partir de eliminar todas las exenciones que tienen algunos sectores económicos. Eso es algo muy popular. Todas las encuestas dicen que por lo menos el 60% de los colombianos están de acuerdo. Los académicos también, porque es algo injusto. Y sería bueno para el Estado porque pues es una gran cantidad de recursos que estamos perdiendo y que podrían usarse de una mejor manera. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que identificar dentro de esas reformas cuáles son esos puntos en los que hay una mayor fuerza popular para llevarlos a cabo y partir de ahí. Y ya luego los que son más polémicos, pues podemos irlos evaluando en la práctica y mirando hasta qué punto podemos llegar. Pero yo creo que sí, desde el centro político, que logre consensos y que tenga trazado su objetivo de largo plazo de lograr estas reformas estructurales, empezando pues por lo que sea menos difícil, pero que igual tenga un impacto, creo que ese puede ser el camino. Muchas gracias, Johan. Y Johan, así para terminar, pues ya sabemos por quién va a votar Giovanni. Johan, ¿por qué? Yo lo escuché ahí que hablando del centro. No, pero en la baraja hay más opciones. Está el Blanco, está Fajardo. ¿Por qué color se va? Yo solamente ¿Por dije qué que no color se va votaba. Johan? Yo solamente dije que no votaba por don Petro, no por quién votaba. Ya sabemos usted por quién quiere que votemos, más bien. ¿Quién, yo? Sí. No, nada. Yo creo que yo voto en blanco. Pues vea, yo creo que teniendo las cartas que tenemos sobre la mesa, evidentemente estamos lejos de poder ganar la partida. Nosotros, pues, los colombianos, como nos llaman de manera fea, la gente de a pie. Nosotros los de a pie no tenemos mucho que elegir. Entonces, yo creo que nos toca elegir por el menos peor en últimas. En primera vuelta, evidentemente, voy a votar por alguno de los candidatos que no va a ser Petro, así se queme. Y en segunda vuelta, pues, tendré que votar por el menos peor. No voy a cometer el error de Fajardo de votar en blanco en segunda vuelta. Votaré por el menos peor. Bueno, yo sí Bueno, le muchas apuesto de gracias. forma optimista a que una alianza del centro de Rodolfo y Fajardo tiene la capacidad de llegar a segunda vuelta y de cambiar a Colombia. Creo que va a ser difícil, pero creo ahora que sí es posible. Bueno, yo Bueno, le quiero derrumbar su optimismo, Joan. Y le quiero dar una chiva a Camilo y a Joan. Les aseguro que Rodolfo Hernández se va con Petro en la segunda vuelta. ¿cómo? Es más, les Bueno, aseguro que ya tiene ese acuerdo arreglado. Así bueno, que esto es una chiva la tesis buenísima. que le da combustible a su optimismo tiene que replantearla. Pero eso suponiendo que solo pasan Petro y Fico, pero aunque sea lo más probable, no está seguro, ¿no? Todavía Bueno, lo que hay yo sé tiempo es que para en que eso caso pase. que haya una segunda vuelta, que se dé esa configuración, se va Rodolfo con Petro y que ese acuerdo ya está arreglado. Bueno, eso configura de otra manera el panorama político. Veo la cara de Johan un poco pensativa. Pero nada, pues No, vamos esto. a pasar a segunda vuelta, entonces no va a ser necesaria esa alianza. Pero bueno, ya para cerrar, volver a darle las gracias a los dos panelistas por este espacio que nos brindan y por darnos su opinión desde lo técnico, desde lo social, desde la opinión sobre ese tema tan importante y pues que siempre queremos que esté en el ojo el tema de los jóvenes.
Y para terminar y para despedirme de los que estén viendo y escuchando este programa, es una invitación a que elijamos de manera consciente, coherente, y que revisemos bien las propuestas, que no nos quedemos con lo que dicen algunos escritos, algunas imágenes, o votar por quien diga tal, sino que realmente tomemos un tiempo y miremos las propuestas, qué tan serias son o qué tan infantiles pueden llegar a ser. Entonces, pues me despido y que pasen buena noche y muchas gracias por este espacio, Johan y Giovanni. No, gracias a usted por invitarnos. Sí, muchas gracias por la invitación, muy interesante. La próxima vez sí los invito a un buen debate. Hoy fue una Sí, conversación. la Esta fue una próxima vez tertulia, invíteme sí. con alguien a ver si nos damos acá por lo Esa es la menos idea. lengua. Esa es la idea, pues darnos, pero también construir. Claro. Chao. Bueno, Listo. muchas Muchas gracias. gracias. Que estén muy Bueno, bien. que esté muy bien. Chao.